Europa del Este se rearma frente a la amenaza rusa. La crisis ucrania dispara el gasto militar en Polonia y en los países bálticos. Ante el aumento de la tensión con Rusia, los estados nórdicos estrechan sus lazos. Esta noticia la destaco, entre otras. Yo no tengo información de lo que pasó ayer y el sábado, estos días de fiesta no hay nada, en los puntos más calientes, más conflictivos de las líneas geográficas que están marcando una acentuación injustificada del peligro de Rusia frente a Europa. Es decir, no solo me refiero a Ucrania, también a la situación de Grecia, la situación de Turquía, la metedura de pata del Papa Francisco recordando el genocidio de los armenios en la Primera Guerra Mundial que ha provocado la indignación en Turquía. Todos estos asuntos se explican porque hay una verdadera piel levantada, donde cualquier golpe, es decir, la piel irritada, donde cualquier roce te produce el dolor de una herida viva. Pues eso sucede en todos los asuntos que afectan a los conflictos económicos o políticos, no digamos militares, en donde tiene que intervenir Rusia, que está siendo provocada. Empiezo ya ahí. La noticia del país es importantísima. El titular era que Europa del Este se refiere, porque la Europa del Este, en la Europa del Este antes eran los países que estaban sometidos a la Unión Soviética, era el bloque soviético. No, Europa del Este ahora son los países bálticos y Polonia. A eso se refiere la Europa del Este, diciendo que se rearma frente a la amenaza rusa. Mentira, no hay ninguna amenaza rusa, eso es mentira. Es que no se puede estar viviendo con mentiras en la prensa, en los medios de comunicación. ¿Cómo es eso? La crisis de Ucrania lo que ha hecho es que ha disparado el gasto militar en Polonia y en los países bálticos, porque quien ha tomado el desafío a Rusia y la provocación es la OTAN. Cualquier cosa. Si no fuera por la OTAN, y en ese sentido también por Estados Unidos, no habría la tensión que se respira en las puertas de Rusia, que la OTAN no puede pretender instalarse en las puertas de Rusia. Había un acuerdo de que no entraría la OTAN en los países que fueron soviéticos y que están lindando con Rusia. Y Rusia ha tenido una paciencia enorme. La debilidad inherente a la destrucción, al desarme del imperio soviético, se fue aprovechado por Estados Unidos y por la OTAN para avanzar sus posiciones sin ser provocadas, sin tener ningún miedo, ni aumento del temor a una guerra de Occidente con Rusia, sin ese temor, y sin embargo se aprovecharon. Bien, se han aprovechado. ¿Y Rusia ahora qué es? ¿Qué está haciendo Putin? No pretende reconquistar los terrenos que antes fueron pertenecientes a la Unión Soviética o al bloque soviético. No, eso no lo pretende. Lo que pretende es que no la provoquen militarmente instalando la OTAN en sus fronteras. Veamos, el caso paradigmático es Polonia. Es verdad que existe una tradición histórica que justifica, que da motivos a Polonia para temer una invasión rusa. Eso es verdad. En la historia secular, Rusia ha sido siempre el enemigo potencial de Polonia. Es natural entonces que en Polonia cualquier indicio de amenaza rusa prospere enseguida, alarme a la población, y los gobiernos débiles y torpes se aprovechan de ese peligro para que, en ausencia de argumentos para gobernar bien, acuden a la amenaza exterior para alertar y provocar la unión nacional ante el peligro ruso. Este es el caso de Polonia. Polonia es el colmo de la desfachatez, la mentira, el servilismo ante la OTAN, Estados Unidos y Europa. Es todo falso, todo lo que proviene de Polonia. Hoy yo la comparo con el franquismo, donde todo estaba justificado por el anticomunismo. Pues Polonia está justificado todo no por el anticomunismo, que no existe ese peligro, sino por el antiputismo, creyendo que Putin lo que quiere es reconstruir el imperio de los zares. Mentira, también es mentira, no es verdad. Y me vuelvo a repetir, siempre lo diré, a la fortuna que he tenido con el comunicado de la Cámara de los Lores, para decir que no, que Rusia es mentira toda la propaganda que hay respecto a Crimea o respecto a la intervención en Ucrania. Todo eso ha sido provocado por Bruselas. Y ahí Obama, lo vuelvo a repetir, ha metido la pata apoyando a Europa, en lugar de poner ahí el equilibrio y la paz
en un conflicto completamente artificial, donde toda la razón, el 100%, no el 99%, está de parte de Rusia. Pues veamos qué pasa con Polonia. Y con independencia de los acuerdos de Minsk, que de una manera u otra se están cumpliendo, Polonia ha aumentado su gasto militar nada menos que un 13% en 2014. Y para este año está previsto otro incremento del 20%. Eso equivale a una declaración de guerra. ¿Qué está haciendo? Incrementando en 2 años el 33% del presupuesto militar. Como Hitler, se están armando para la guerra. Es que es intolerable lo que está pasando en Polonia. Pero por parte báltica, Lituania es otro caso extremo, porque sufrió también un aumento del gasto militar en el año pasado del 6%, y hoy planea para el 15 otro aumento del 50%. Espero que sea el 50% del gasto militar, no del presupuesto, porque eso sería ya la ruina y la guerra. Todos estos datos los estoy tomando del Instituto de Investigación sobre la Paz, que reside en Estocolmo, y que el país lo ha recogido, pero muy débilmente, sin visión crítica ninguna. Los da como si fuera normal. Ese aumento tan extraordinario de los presupuestos militares. ¿Qué dicen? ¿Que si quieres la paz, prepárate para la guerra? ¿Pero qué es esto? Este escándalo de esas poblaciones que están sometidas hoy a un régimen militar, porque quien decide todo esto, ¿quién es? Pero ¿quién puede decidir las armas de largo alcance o los misiles? ¿Qué es lo que se está invirtiendo? ¿Quién lo decide? ¿Los militares? ¿Tienen ellos el poder político? El aumento de esta inversión en la defensa de los países de Europa, Báltica y de Polonia, que ya aumentó, hemos partido del 2014, pero es que ya llegó a 2014 y había un aumento del 8,5% anterior. El balance es absolutamente intolerable. ¿Qué hacen ante los recortes que han realizado todos los estados de Europa occidental y central con la crisis? ¿Qué pasa con los estados bálticos? ¿Son tan ricos que pueden permitirse ese gasto extraordinario? Que bueno, pero si es que ha llegado a aumentar el 98% en estos países, en Polonia y en Letonia, en la última década. Moscú, en cambio, figuraron la diferencia. Frente a ese casi 100%, Moscú incrementó el año pasado su gasto militar en un 8%, y sus partidas destinadas a defensa aumentaron en ese año un 15%, aunque casi todas las subidas rusas han sido tomadas ante el conflicto de Ucrania, que además la crisis que ha causado, no es de conflicto, sino la caída del precio del petróleo y las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Putin por el asunto de Ucrania, le hacen que ya paraliza, e incluso se tienen noticias de que tiene la necesidad de empezar con los recortes más grandes en el gasto militar. Esa es la diferencia entre Putin. Si es que es falso, no hay ninguna amenaza, eso es mentira. Polonia ya había planificado modernizar sus equipamientos militares, y con la crisis de Ucrania figuraron lo que ha hecho es acelerarlo al máximo, en el caso de los helicópteros de combate o de misiles de largo alcance. Eso es que es una carrera que no conduce más que al empleo de esas armas. En fin, no quiero perder más tiempo en describir una situación que es intolerable, porque hasta ahora los demás países de Europa Occidental, Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Holanda, no han hecho cambios en sus previsiones de gasto militar, ni tampoco hay indicios de que lo vayan a hacer inmediatamente, a pesar de la situación rusa, a pesar de la situación de Bruselas contra Rusia. En fin, quería nada más que destacar que estas noticias son muy, muy alarmantes. Y en el Reino Unido, don Antonio, precisamente lo que se le ha dicho a Cameron, se le dijo en un comité de tanto en los comunes como luego en los lores, como ha comentado usted, se le decía, si Rusia es el enemigo y en cualquier momento puede atacarnos, ¿por qué no aumenta usted el gasto militar? Claro. Porque claro, lo que se ha publicado aquí en la prensa es que todos los miembros de la OTAN se comprometieron a gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Así es. El Reino Unido no lo está cumpliendo. La prensa lo que ha publicado es que lo que está sucediendo en el gasto de defensa británico es lo que se llama contabilidad creativa. Es decir, se está poniendo el gasto de las agencias de inteligencia, que normalmente se ponía en la Home Secretary, en el Ministerio del Interior, como si fuera un gasto de defensa.
Una serie de gastos que se ponían en otros departamentos se están incluyendo en el Ministerio de Defensa cuando no responden al Ministerio de Defensa. De tal manera que la trampa para cualquier observador se ve muy fácil, puesto que si existiera ese peligro, si ese peligro fuera real, obviamente se invertiría muchísimo más. Pues no es el caso. Y Cameron, con una media sonrisa, que es muy propio de él, pues reconoció cínicamente que estaba gastando menos del 2%. De hecho, algunos parlamentarios y alguna prensa también, sobre todo en el Telegraph y en el Times, en el periódico de Murdoch, están recriminando a Cameron el que no hable de la defensa. Y hay gente en el Partido Conservador que está respondiendo en esos mismos periódicos diciendo ¿para qué? Si no hay ningún asunto de defensa que sea lo suficientemente importante y no interesa a la opinión pública. Y es cierto que a la opinión pública no le interesa lo más mínimo, pese a todos los esfuerzos de los medios de comunicación, la situación en Ucrania. Ni creen que Rusia sea un peligro ni potencial, ni futuro, ni real. Claro, pero ahí está la tradición inglesa, que tiene mucha más sabiduría por el tiempo transcurrido con las libertades que por los análisis coyunturales y de los prestigiosos comentaristas de los periódicos, que salvo en Inglaterra, algunos que tú conoces, y en Estados Unidos también, en el continente europeo lo que destaca es la ignorancia de los comentaristas políticos, porque están imbuidos todos de la ideología antirrusa. Sí, bueno, lo que hacen es seguir el patrón dominante, el criterio gubernamental. Esa es la gran diferencia. Desde luego. En el caso de Lituania sí que me gustaría decir, porque aquí hay una gran población de origen lituano, hay más de 140.000 lituanos, lo cual para un país tan pequeño que no llegaba a los 3 millones de habitantes, pues es, como se dice en inglés, remarkable. Es algo que hay que decir, ¿no? Y Lituania entró en el euro en contra del pueblo lituano, el gobierno lituano entró en el euro. ¿Y qué ha pasado? Que los precios en Lituania se han disparado una barbaridad. Es más, Letonia, el país limítrofe con Lituania, entró también en el euro 2 años atrás, de tal manera que los precios se dispararon exponencialmente y los letones iban a comprar los fines de semana a Lituania. O sea que eso no está recogido en la prensa, porque claro, si tú dices en España que el euro es un desastre, como todo el mundo sabe aquí, que ese proyecto, ahí sí que está bien empleada la palabra proyecto. En el caso de la Unión Europea no va, no funciona, en fin, está roto por todos los lados y de lo único que se trata es de que venga un enterrador y lo entierre y se haga algo distinto, porque desde luego esto no funciona y no es bueno para ninguno de los pueblos europeos, incluido Alemania. Claro. Muy bien.